varios meses lo abrimos a todos los doctorandos y colegas de España y de Iberoamérica que tengan por conveniente sintonizar con nosotros. Estamos muy contentos de ver que semana tras semana este seminario va ganando en cantidad y en calidad. Y hoy tenemos un tema que, bueno, de palpitante y rabiosa actualidad como pocos puede haber justo en este momento de pandemia, en este momento de excepcionalidad, en el momento en el que efectivamente pareciera que el poder debiera discurrir por cánones de más templanza, de más moderación, de más sensibilidad social, donde las motivaciones de las decisiones discrecionales fueran los más pertinentes, pero lo que estamos viendo, unos países más que en otros, creo que nos permite pensar, reflexionar acerca de cómo este virus, cómo esta pandemia está poniendo a prueba las categorías del derecho, el Estado de Derecho, el Estado social y democrático de derecho. Y pensando en el tema de hoy, y en que a mí ayer me correspondió dar una clase parecida a esta en la Universidad Autónoma de Medellín, una sesión ayer no, el sábado, sobre buena administración y corrupción, y tengo las ideas más o menos frescas, ideas que también uno va con el paso del tiempo remozando y sobre las que va pensando, porque efectivamente si vemos lo que es la administración, lo que es el poder público y lo planteamos en relación con sus principales manifestaciones y proyecciones, sea por la vía de la unilateralidad, sea por la vía de la bilateralidad, sea por la vía de la sanción, sea por la vía del servicio público, sea por la vía de la limitación, sea por la vía del fomento. En este momento en que estamos, pues nos interesa mucho que los cánones de la ética brillen por su presencia, porque la aproximación a la corrupción se puede hacer desde una perspectiva punitiva, para castigar el ilícito administrativo o el ilícito penal, y ahí está el jus puniendi del Estado, y también está la perspectiva preventiva, que a mí es la que me parece que en este tiempo es más importante, dando por sentado que el jus puniendi del Estado va a actuar, ¿verdad? Y que va a castigar cuando efectivamente pues se producen los tipos de la infracción o se produce el delito en su caso. Pero esa dimensión preventiva de la corrupción, que es una dimensión tan importante y que creo que a nosotros los juristas del derecho administrativo también nos preocupa y nos ocupa, se puede plantear, por ejemplo, sobre la contratación, sobre el urbanismo y sobre el procedimiento. Llevo años escribiendo, pensando y perorando sobre lo que es la buena administración, como obligación del Estado, como derecho de los ciudadanos y como principio de acción administrativa. Y cuando pensamos en la contratación, y hoy en día solamente con que nos digan las cifras que se están manejando de contrataciones internacionales para la compra de vacunas, nos podemos marear, porque son cifras realmente exponenciales. Yo hace años hablaba con un amigo dedicado en el Ministerio de Defensa, lo digo por Ramón, que es un destacado jurista de la defensa, y me contaba de los contratos públicos que hacen las defensas nacionales de los países, que manejan muchos miles de millones de dólares, ¿verdad? Contratos de barcos, de fragatas, de operaciones complicadas. Bueno, pues ahora en la compra de vacunas se están gastando cuantiosísimas cantidades de recursos. ¿Para qué? Para que podamos vivir sanitariamente en mejores condiciones. Entonces, claro, cuando nos acercamos al contrato, desde su inicio hasta yo estoy en la reunión, lo estoy escuchando hablar a Jaime. Y entonces Jaime se retira porque Jaime está haciendo de telonero, y entonces Jaime se retira y Mirta, te doy la palabra. Estaba simplemente haciendo una introducción, una presentación, y ahora ya te damos a ti el micrófono
Lo he hecho con mucho gusto para que, bueno, pudiéramos cumplir también con el horario. Tienes la palabra cuando quieras, todos estamos encantados de escucharte. No necesitas de ninguna presentación porque la profesora Mirta Sotelo de Andró es una profesora muy querida para todos nosotros, lleva muchos años en la cátedra, es doctora, ha escrito sobre muchas materias, dirige una especialización muy importante en la República Argentina, está en el programa de doctorado de la Universidad de La Coruña desde el principio como miembro fundadora, y la verdad es que es un lujo y un placer escucharte, y ya sin más preámbulos te damos la palabra, Mirta, cuando quieras. Creo que tendrás que darle al micrófono. A ver, ahora. Me da como cerrado el micrófono. Ahora te escuchamos, Mirta. Adelante. ¿Me escuchan? Ahora. Adelante. Bueno, perfecto. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto de todos que estén, de todos los que están en esta tarde o esta siesta, mejor dicho, correntina, escuchando esta conferencia o charla sobre la corrupción, un tema que nos preocupa a todos desde hace mucho tiempo. Agradezco en primer lugar, por supuesto, a Jaime, que me ha invitado para el dictado de esta pequeña charla dentro del seminario que él organiza, entre múltiples actividades que hace, está una más, digamos, para la Universidad de La Coruña, que para mí es un gran placer estar acá. También a Jennifer, que ha estado coordinando y colaborando con nosotros para hacer este trabajo. Y bueno, el tema de la corrupción, yo lo vengo trabajando desde hace mucho tiempo, como dice Jaime, y siguiendo mucho de sus enseñanzas, de aquel libro que ha escrito él hace muchos años sobre el tema de la ética y la corrupción, al igual que el maestro Jesús González Pérez, aquel pequeño libro de la ética pública, que realmente ha sido una guía en el estudio y la enseñanza de esta materia. Para mí no es un tema nuevo y creo que para la mayoría de los que estamos aquí escuchando hoy es un tema que es muy conocido y que se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, pero el problema es que no logramos erradicar ni vencer realmente lo que trae este fenómeno aparejado para nuestra sociedad. Y para eso hemos planteado algunos puntos, tomamos algunos puntos porque el tema es un tema complejo que afecta una cantidad de aspectos, no solamente el derecho, sino también la economía, la parte social, de un fenómeno complejo que involucra aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. O sea, no es una cuestión simple que solamente los juristas la vamos a modificar y lograr su superación, sino que deben trabajar en conjunto todos los integrantes de las sociedades y de las comunidades y haber realmente un cambio de pensamiento, una transformación cultural que haga que la gente realmente quiera que este cambio se produzca. Ya decía Jesús González Pérez que es una lacra para la sociedad, y él ahí hacía referencia a un poema del año 1800 sobre cómo se paseaba ya en aquella época en España la corrupción contra, como sus amigas decía, que son algunos otros elementos que afectan, ¿no es cierto?, a la relación estatal, y que eso no ha cambiado lamentablemente hasta hoy, o sea, sigue permaneciendo a través del tiempo. Actualmente existe un consenso, podríamos decir, en una nueva visión o una visión amplia entre todos los pensadores académicos, políticos, sociedad civil y agencias multilaterales, de que la corrupción es un aspecto de la gobernanza que afecta negativamente al desarrollo de los países. O sea que se incorpora el concepto de gobernanza que nosotros mucho hemos estudiado, mucho hemos trabajado, de lo cual es un aspecto muy importante.
Sobre este tema, yo en su oportunidad ya hace mucho tiempo escribí un libro que se llamaba La ética, la corrupción y la función pública, que presenté oportunamente en México y que obtuviera el primer premio al mejor trabajo jurídico de América, donde ya planteaba también ese tema de la integración y los procesos supranacionales y cómo esto, en lugar de trabajar, digamos, para erradicar la corrupción, había aumentado realmente la capacidad de realizar actividades que se encuadran en este campo. Lamentablemente, ¿no? Y esos fenómenos los tenemos permanentemente, muchos casos y ejemplos que podemos dar realmente en todos los países del mundo, en España, en Alemania, en Argentina, en los países de América Latina en general, casi todos los países de América Latina, podemos decir que la mayoría de los presidentes de los últimos años, en casi todos, han sido o funcionarios o presidentes o vicepresidentes, están sometidos a procesos por temas de corrupción, es decir, que es un fenómeno que se produce a lo largo y a lo ancho de toda América y también en Europa, bueno, y en los distintos países del mundo. Ninguno creo que escapa de este flagelo. Si hacemos un análisis de los costos de la corrupción, que me parece que es un tema importante, ya como lo decía en el año 2018 el secretario general de Naciones Unidas, el costo general de la corrupción se calculaba en 2,6 billones de dólares por año, que es un cálculo hecho por el Foro Económico Mundial, lo que equivale al 5% del PIB mundial y a menos de un millón de ese PIB o de ese gasto corresponde a sobornos. Se ha determinado que eso corresponde a sobornos. O sea que nos afecta directamente al funcionamiento de la administración, de la gestión pública, de la función pública y del área nuestra. Y el impacto mundial determinó que la corrupción supera en un 13% la producción, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es un país, uno de los países más avanzados, ¿no es cierto? Y que en el Reino Unido es equivalente al PIB, el gasto de corrupción, el gasto que produce la corrupción con el PIB. Y en España es el doble al PIB los gastos que produce la corrupción. Como vemos entonces desde el punto de vista económico, el impacto es muy fuerte. No solamente lo vemos desde el punto de vista económico, sino que después vamos a ver que esto, al ocuparse esta plata en este tipo de actividades, se resta otras actividades que son importantes para el desarrollo de los países. El primer punto que voy a tocar es el tema de la agenda pública. La corrupción debe estar siempre incorporada a la agenda pública. Y esto se ha destacado mucho a partir de los años 70, donde hay importante movimiento de la incorporación a la agenda pública de la lucha contra la corrupción y que diríamos que se profundiza y ratifica durante los años 90, que es donde se impulsa un diseño y promoción de diversas políticas y estándares comunes en materia de transparencia, controles, rendiciones de cuenta y control de los poderes del Estado. Se hacen estudios de organismos mundiales como el PNUD y la OEA y otros organismos que se ponen a trabajar en este campo y la mayoría de los países lo incorporan a su agenda pública, como estoy diciendo. Hasta la fecha, en la mayoría de las agendas aparece, pero la realidad es que a pesar de que están reguladas dentro de estas agendas y fijadas como punto de tratamiento, se advierte un verdadero cumplimiento en la ejecución y aplicación de esa agenda por parte de tanto de los políticos como de los funcionarios públicos, como de la sociedad en general. Es decir, la agenda lo menciona, lo trae como un objetivo, aparecen en las agendas todos los años, vamos a erradicar la corrupción, vamos a hacer la lucha contra la corrupción,
sacamos nuevas leyes, nuevas normas, nuevas regulaciones, pero en la realidad la corrupción sigue existiendo y sigue creciendo, que es lo más preocupante para nosotros, es decir, que no ha habido una disminución en este marco. ¿Qué elementos tenemos para poder erradicar esta corrupción? Uno de los elementos que yo proponía ya en aquel trabajo era el fortalecimiento de la ética. La ética, no solamente la ética pública, sino la ética personal, ¿no es cierto? La ética pública desde el punto de vista de la ética del Estado, de los funcionarios, es decir, debe reforzarse y recuperarse el concepto de la ética pública y que no es igual, por supuesto, a la moral, la ética, pero que tiene una serie de reglas que si la gente cumpliera o los funcionarios lo cumpliera, la administración lo cumpliera, no tendríamos estos problemas de corrupción. Además, desde el punto de vista de los sujetos individuales que integran la sociedad, también hay una responsabilidad en la aplicación de la ética, porque en realidad se trata de una conducta individual y de toma de decisiones personales y comportamientos que deben realizarse conforme a los principios de la misma. Hay un feedback que debe ser retroalimentado permanentemente y que no se produce si alguno de los actores se niega o directamente rechaza la posibilidad de actuar bajo estas reglas. La mayoría dice sí, vamos a cambiar, vamos a actuar correctamente. Como digo, se presentan en la agenda pública, se plantean los programas y después vamos a ver también las políticas, pero cuando vamos a la realidad, esto no ocurre. Es decir, cada uno de los individuos toma decisiones que son contrarias a los principios éticos, a la conducta correcta o adecuada que deben tener en cada una de esas funciones. Pero vuelvo a insistir, no es solamente responsabilidad de los políticos, de los funcionarios, sino también de la sociedad, que crea como un ámbito permisivo para que esto se produzca. Entonces, inclusive se han escuchado, por ejemplo, en unos casos, podríamos decir intendente, llamamos nosotros en la Argentina, tiene otro nombre en el Perú, que son los que dirigen las localidades más pequeñas, decía, bueno, hemos ganado contra la lucha contra la corrupción, porque ahora en vez de pedir el 40 o el 30%, pedimos el 10%. O sea, es como algo normal y como que el rebajar el monto de lo que se pueda pedir como soborno, como coima, como cohecho, como medio ilegal, digamos, fuera que si rebajo eso estaría bien, y sin embargo eso no está bien, no debe nada que corresponda al fondo público debe pasar por esta vía. Entonces, esa ética como estrategia es muy importante y afecta además no solamente al tema del funcionamiento del organismo y de la gestión pública, sino también al concepto del buen gobierno, que también hemos estudiado a través de los distintos trabajos que se han realizado, las cartas que se han hecho en base al establecimiento del buen gobierno como meta de desarrollo de la administración, y la necesidad de establecer esas directrices axiológicas que actúen entre esa sociedad y la actividad pública. Y yo digo que va más allá aún del buen gobierno porque también afecta al principio democrático, a la democracia. Yo creo que es como un ataque al propio principio democrático, el permitir que existan este tipo de actividades de corrupción que atacan, ¿no es cierto?, la rectitud, la honestidad y el cumplimiento de las finalidades públicas para las que en realidad está destinado el Estado. La ética no es solo la dimensión personal apoyada y motivada por la socialización en esta materia. Indiscutiblemente la formación y los códigos de conducta elaborados y aprobados coayudan notablemente
en su puesta en práctica, siempre y cuando se cumpla con lo que ellos dicen. De nada sirve aprobar nuevos códigos de ética, nuevas leyes de ética pública, ni establecer si la gente no cambia, si la conducta no se cambia. Si no se valoran los orígenes de esta conducta ética y no se realmente produce una transformación, trabajamos con lo que yo he denominado la cultura del autoengaño. La cultura del autoengaño, que implica decir, no, todo está bien, todo va mejor, o directamente ignorar cuando hay alguna información negativa o informes negativos, decir, bueno, como hay algunos refranes públicos o dichos públicos que dicen, bueno, roba pero hace, como si eso fuera una justificación a la inconducta de los funcionarios. Roba pero hace. Fíjese que eso se internaliza en la cultura popular y eso es muy malo, porque si no hemos perdido, digamos, el norte hacia donde debemos dirigirnos. Realmente no vamos a poder recuperar el camino de la buena gestión, de la buena gobernanza, del buen gobierno, de la buena administración, y tampoco vamos a poder mantener una real democracia en nuestros países. Se han dictado muchas normas, ¿no es cierto? Normas internacionales, como ser las relativas a los convenios que se han establecido en el mundo a través, por ejemplo, de la Convención de Naciones Unidas o la Convención Interamericana contra la Corrupción, en el caso de América, en el cual estos convenios firmados entre todos los países preocupados en crear herramientas normativas y organizacionales para mejorar la enseñanza, para mejorar la aplicación y la enseñanza de este sistema, se han procurado mejorar ya sea los sistemas de control, los órganos encargados del control, como los tribunales de cuentas, las sindicaturas, las auditorías u órganos asimilables, también la justicia administrativa y la justicia penal, porque también en el ámbito penal ha habido un gran cambio en el último tiempo, que viene trabajando bastante sobre el tema de los delitos contra la administración y un capítulo especial, los delitos de la corrupción, que hacen a la corrupción. La mayoría de los códigos están trabajando en modificarse en este aspecto. Sin embargo, si por más que modifiquemos, tengamos un excelente código penal con una normativa y una regulación de tipificación de conductas que son ilícitas, si esto no se logra concretar, hay procesos de 10, 15, 20 años, cuando se termina el proceso la persona ya no es más funcionario público, no se le puede aplicar las sanciones. En el ámbito administrativo lo mismo, entre los tribunales o sindicatura o auditoría muchas veces hacen informes negativos sobre la conducta de un determinado órgano y los que tienen que tomar la decisión ignoran estos dictámenes e informes de los órganos de control. Entonces tampoco sirve, tampoco la justicia administrativa sirve para controlar estos procesos si tampoco no se realiza en el tiempo y forma razonable y se logran aplicar las sanciones correspondientes a los culpables. Generalmente, como sabemos, en la parte administrativa, en general, cuando se inicia algún procedimiento sancionatorio, terminan muchas veces por la prescripción o porque el funcionario ya ha renunciado, no se le puede aplicar la sanción. Bueno, y muchísimos otros sistemas, digamos, que hay de hacer una línea oblicua entre el deber ser y el cumplimiento. Lamentablemente, en algún momento, entre una encuesta en España hablaba de la creación de una ley de armonización que
vaya por la sencillez, el automatismo y aplicar el silencio positivo atajando la discrecionalidad para ayudar a mejorar el tema de la corrupción. Y son elementos que hacen, cuando el sistema es complejo, realmente no se puede controlar verdaderamente qué es lo que está actuando la administración. El automatismo, sea el sistema informatizado, el sistema automático de control por los medios de las tecnologías que ahora tenemos incorporadas, también pueden colaborar en el control del manejo de los fondos públicos y la agenda pública. En la Argentina, la ley que se creó para el control de la administración pública en materia contable y económica traía justamente de base 4 sistemas automatizados, tecnológicos e informáticos, basados en otros modelos, ¿cierto?, que se habían traído de otros países y que ya procuraban hace bastante años, ya diríamos como 20 años atrás, traer el control a través de la tecnología. Pero la tecnología también es manejada por hombres y muchas veces hace que tampoco esto se cumpla. La incorporación del silencio positivo, bueno, entre la cuesta lo veía como una posibilidad también de traer esto como una posibilidad de sanción, diríamos, cuando la administración nos expide, y el control de la discrecionalidad, que es el ámbito que muchas veces hemos trabajado, que nosotros entendemos y lo hemos sostenido en varios trabajos, que debe ser siempre controlado en un Estado de Derecho por el principio de la juridicidad. Es decir, si son como especies o aspectos a considerar cuando uno trabaja dentro del ámbito de la corrupción, ya en la gestión pública propiamente dicha y en puntos concretos dentro de la organización y el procedimiento administrativo. Que se armonicen entonces estas normas buscando leyes sencillas y simples, que se las apliquen, que no haya una justicia que realmente lleve a desarrollar a lo largo del tiempo procedimientos o procesos y que al final no se logre la aplicación de las sanciones que corresponden en cada caso, porque eso realmente es como que hace que la gente pierda la confianza en los sistemas y que hay como una crítica generalizada a todo el funcionamiento de la administración y que realmente la gente ha perdido la fe en los funcionarios, en los políticos, en los procedimientos y en todo lo que nosotros enseñamos, que realmente parece como que siempre hablamos de un mundo ideal que no existiera en la realidad. En los regímenes jurídicos decíamos que se integra no solamente por reglas que componen el Estado de Derecho, sino también por los principios que se van a incorporar dentro de esas reglas, dentro de los cuales, como hablábamos, estaba la ética, la razonabilidad, la buena fe. Son importantes tener en cuenta al momento de controlar el tema de la corrupción. Hay 3 momentos en la elaboración del régimen jurídico que debe ser considerado. El momento de la elaboración, porque se debe atender a las intenciones con las que se elaboran las normas y qué es lo que se pretende establecer con ellas. Muchas veces su elaboración no apunta al interés público que debe proteger, sino a otras cuestiones. En cuanto a su ejecución también, muchas veces la administración, los funcionarios, los políticos, la misma sociedad actúa al costado de la norma o contra lo que la norma establece, siempre buscando caminos para eludir los sistemas regulados. La mayoría de las veces se crean nuevas figuras jurídicas, se incorporan inclusive institutos del derecho privado para tratar de cumplir con estas normas escapando, digamos, a las normas de control realmente establecidas por el derecho público. Y esto es común
es del uso común en la administración. Hay un fondo que se otorga para el desarrollo, inmediatamente se crea una unidad ejecutora en la cual no se aplica la ley de contabilidad, no se aplica el régimen tradicional del presupuesto, no se aplica, es decir, se busca la forma de eludir cuando eso está preestablecido y deberíamos buscar que se usen. Si no sirven, porque realmente a veces son tan complejas o piden cosas de imposible cumplimiento, reformularlas. Pero no eludir o crear otros sistemas paralelos para evitar cumplir con lo que la regulación establece. Y en cuanto a su ejecución, también muchas veces no es fiel a la finalidad que la norma persigue, o sea, se viola la finalidad de la norma, ¿no es cierto?, aplicando con otro criterio para otros fines que la norma no perseguía cuando fue sancionada. Es decir, que hay muchos aspectos en el tema de los regímenes jurídicos que pueden mejorar. Como decía, en cuanto a las normativas, lo que contenemos en el ámbito internacional son las convenciones de la OEA y la Interamericana contra la Corrupción, donde se establece el compromiso y cooperación de los estados para el seguimiento y facilitación de la cooperación técnico-jurídica. En las Naciones Unidas contra la corrupción se establece la necesidad de promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción. Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos. Acá hay dos elementos importantes. La prevención, que es un elemento que debe ser trabajado, es decir, cómo hacer para evitar que la corrupción se produzca. Y el segundo elemento es la recuperación de activos. Es decir, establecer ya las normas, la forma de recuperar estos activos que muchas veces, bueno, a lo mejor se logra la sanción, pero se perdió el activo o el patrimonio que fue lesionado. También promover la integridad, la obligación de rendir cuentas debidamente y de la gestión de los asuntos, los fondos y los bienes públicos. Bienes públicos tanto materiales como inmateriales. También tenemos lo que se llaman las cumbres de las Américas. En nuestros países de América Latina, las cumbres de las Américas son reuniones en las que se dan cita a los presidentes y jefes de Estado del hemisferio y se pretende buscar soluciones con una visión compartida acerca del futuro de los países participantes. Hasta la fecha se han realizado algunos acuerdos, como por ejemplo el fortalecimiento de las capacidades institucionales, un tema muy importante que en algún momento se ha trabajado a través de programas de llamado la reforma del Estado o reforma o modernización del Estado, buscando el fortalecimiento de esas capacidades que tampoco realmente, lamentablemente, han logrado su objetivo. La creación de legislación y normas armonizadas o coordinadas que permitan coayudar entre uno y otro sector del gobierno, de los gobiernos y de la sociedad misma. El tema de los partidos políticos, que ya prácticamente podríamos decir hoy no representa realmente la voluntad de los ciudadanos. El partido político ha dejado de ser una herramienta útil para representar la voluntad de las personas que entienden de las personas que se presentan en lugar de los ciudadanos para guiar un determinado estado. Estos partidos políticos son en muchos casos subvencionados por grandes empresas que a cambio de esa financiación de las campañas electorales reciben favores o dádivas o concesiones especiales, ¿no es cierto?, cuando el grupo que han apoyado llega al gobierno.
Hoy la gente en general no se siente representada y ya no hay tampoco un partido con una ideología determinada. Hoy en día se usan indistintamente las ideas de uno y otro partido y sin importar mucho realmente responder como era antes a una doctrina, ¿no es cierto?, que tiene que perseguir finalidades o valores específicos. Y además las personas que se dedican también se les pide cosas que son a veces irrazonables. Por ejemplo, pretender que un político viva del aire es realmente una utopía. Hay que prever cómo va a vivir una persona que se dedica a la política, que tiene que atender los requerimientos de los partidarios sin percibir un sueldo o retribución o remuneración. Esto genera muchas veces lo que nosotros conocemos como los puestos, los ñoquis, que llamamos nosotros en la Argentina, que son personas que no trabajan realmente en la prestación de la función pública, sino en funciones políticas y son pagados como empleados públicos porque no tienen otra forma de financiarse. Pero esa es una realidad que hay que ver cómo hay que arreglar este tema y no seguir ignorando o poniendo como realidad un tema que no es cierto, es decir, que los partidos, el político vive del aire, diríamos, o que tiene, no sé, una magia para sobrevivir sin trabajar, hacer política, trabajar en la política, preparar planes, estudiar, contactarse con la gente y a su vez, no sé, obtener algún ingreso para poder hacerlo. El otro punto que se agrega en esta convención es la participación de los ciudadanos, que también es un elemento relativamente moderno con el retiro del Estado, después del estado de bienestar. Se aumenta la participación de los ciudadanos ya desde hace mucho tiempo, hay muchos trabajos escritos también sobre el tema de las formas de participación de los ciudadanos en la gestión pública y también debería ser en la colaboración para la erradicación de la corrupción. Y por último, establecer, por supuesto, los vínculos de cooperación internacional que son importantes para los países y que puedan tener realmente un intercambio y un apoyo de los elementos de uno con otro. La mayoría de los países han dictado, además de estas normas internacionales que hemos visto las tres, que son, diríamos, las más importantes que hay hasta ahora, la de la ONU, la de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la de la Cumbre de las Américas, también han dictado internamente normas referidas a la materia. Muchas en las constituciones, así en nuestro país se puso en el artículo 36, en las constituciones nacionales, muchos en la legislación, ¿no es cierto?, tanto del ámbito del derecho administrativo como del derecho penal y como del derecho constitucional que recién hacía referencia. Y también creo que el derecho político debía entrar a trabajar con estos temas que hablábamos de la representación verdadera de los funcionarios, quiénes son los que llegan al gobierno, quiénes son los que van a tomar las decisiones, a quiénes decimos que quiénes son los que nos van a representar en la toma de decisiones y quiénes son los que van a seguir con las conductas que deben seguir en cada uno de estos casos. El otro tópico interesante, me parece, en este tema es el tema de las políticas específicas contra la corrupción. Las políticas públicas, como sabemos, son, por supuesto, una facultad del gobierno. Pero hoy se habla de elaborar políticas en participación con la sociedad civil. Y en estas políticas públicas se debe trabajar con la conducta de estos funcionarios, de los políticos, los temas de la contratación pública, la gestión y presupuesto público, el tema de la información pública y la transparencia, hacer conocer, es otra forma de ayudar a controlar, que la gente sepa qué es lo que se realiza. Está establecido en los convenios, en las normas, se han creado montones de leyes, no es que no exista legislación, hay legislación,
El tema es que no se cumple o que quienes tienen que interesarse en la información que se produce no se interesan. Y entonces no se aplican las sanciones que corresponden a cada uno de estos casos. El tema de la intervención del sector privado. El sector privado tampoco es inocente al proceso de corrupción. Tiene una participación directa también en los procesos de corrupción. Y en muchos casos, ¿no es cierto?, son los promotores de que se pueda realizar este tipo de actividades ilegales. Y también procurar la decisión de la administración no por las vías normales, sino a través de estas vías informales en las cuales tal vez puedan tener una mayor velocidad en la decisión, pero, como digo, vamos por los caminos torcidos para la toma de la decisión. Tenemos muchos casos en la Argentina, por ejemplo, el caso IBM contra Banco Nación. Hablo de casos antiguos para que vean que no es una cosa que estamos hablando hoy, en el cual se pagó una coima de $4 millones para que se adjudique la licitación a la empresa IBM para instalar, ¿no es cierto?, la administración pública. Eso fue descubierto no por Argentina, sino por los Estados Unidos, al verificar el control del funcionamiento de las empresas privadas, donde ven este desfasaje de $4 millones y verifican en qué o dónde fue a parar esa plata, y lo que se establece es que fue para pagar un soborno en la Argentina. ¿En qué quedó? ¿Cuáles son los funcionarios que hemos visto sancionados por este tema? Y no hemos visto nada, es decir, no apareciera que no pasó nada, salvo que los Estados Unidos llamaron al orden a la empresa, pero en la Argentina no sé, hasta ahora no hemos visto ninguna sanción que se haya aplicado en estos temas. Ese sería entonces el punto de las políticas específicas contra la corrupción. Es decir, la política pública es una herramienta para trabajar y una estrategia muy importante, pero debe ser aplicada con seriedad y profundidad. Después tenemos la relación del poder público, la aparición de pactos expresos y pactos ocultos. Los poderes económicos realmente, los grupos que nosotros conocemos como grupo de los 20, el grupo de los 8, los grupos internacionales económicos, tal vez tienen mucho más poder que un Estado cualquiera en el mundo. Es decir, no es que tal vez, sino que tienen mucho más poder. Y pueden llegar a obligar a tomar decisiones a determinados países bajo la presión económica, lo cual hace que aparezcan una serie de pactos ocultos que también están presionando en el, diríamos, subsuelo de esta realidad y que afectan también a la relación y a la ecuación que debe establecerse entre las posiciones que establece el poder y las posiciones del deber ser. Y es bastante fuerte la presión. Vamos a encontrar entonces que a través de estos sistemas encontramos privilegios, situaciones anormales y servicios que no son conocidos por la sociedad en general, salvo por un grupo pequeño que está en el manejo de estas cuestiones. En este caso podemos decir que se promueve la opacidad para tapar este tipo de pactos o acuerdos que hay entre los poderes económicos, financieros que en realidad están en todo el mundo. Otro punto que me parece interesante trabajar para perseguir este tema de la corrupción es la erradicación de los llamados paraísos fiscales, que yo le puse infiernos fiscales realmente, porque evitan el control de los fondos que se producen de delitos como el lavado de activos,
elusión y evasión fiscal, el resguardo del dinero ilegal que se cobra, expandiéndose de esta manera, con este desvío de los fondos, la brecha que hay entre ricos y pobres. Frustran el desarrollo y la eficacia de los servicios básicos de bienestar de la sociedad. La extensión de sus efectos a los problemas de la desnutrición crónica, de la destrucción del planeta con permisos que provocan trastornos ambientales, a sabiendas que van a afectar no solamente a la comunidad y a la sociedad de hoy, sino a la comunidad y sociedad futura. Deben erradicarse todos estos sistemas financieros que apoyan de alguna manera u otra la pérdida del control de esos fondos. Por eso pensamos que una de las herramientas más importantes para combatir a la corrupción, como le decía hoy, es un cambio real, un cambio total, que para ello el elemento más importante es, como muchas veces lo hemos dicho, la educación. La educación desde los chicos, desde el jardín de infantes, la primaria, la universidad, los jóvenes. Hay muchas generaciones de jóvenes que no han estado formados, que tienen vacíos axiológicos, porque no se ha remarcado la formación en la ética, la moral y las conductas adecuadas, sino que al contrario, se ve más la riqueza que se obtiene o la posición social que se obtiene sin ver de dónde provienen el origen de esos fondos que posicionan a la gente en un lugar aparentemente privilegiado respecto a los demás. Y esos son los admirados, los que de hoy a mañana pueden tener una casa espectacular, una casa de verano, una casa en la playa, una casa de invierno, un auto último modelo, departamento, bueno, lo que fuera, cuestiones que hacen que para la sociedad en general aparentemente sean exitosos. ¿Qué medidas recomienda Transparencia Internacional y la OCDE para modificar esto? Ejecución de procedimientos públicos visibles, transparentes, participación ciudadana activa, no declamada, no descripta, regulada, analizada, estudiada, sino activa, real. Publicidad y mecanismos de transparencia, que podamos acceder a toda la información libremente, fácilmente, porque a veces se establecen estos sistemas tecnológicos que en lugar de coayudar a la publicidad, en realidad entorpecen. El gobierno en línea también es una propuesta donde la sociedad sea decisiva, que pueda tener decisión en el momento que se va a tomar alguna determinación dentro de la organización del Estado. Impulsar leyes con condenas ejemplares para los delitos de corrupción. Educar a los pueblos, como les decía, desde los niños hasta los jóvenes universitarios y también a las personas mayores que están hoy también, que no han tenido la posibilidad tal vez de incorporar esos valores en los momentos, aunque ya cuesta más cuando ya la persona es mayor obtener estos resultados. Yo suelo contar siempre un ejemplo de cuando hice mis estudios en Japón. Me acuerdo que yo le preguntaba a la profesora mía por qué la gente no tocaba las cosas en la calle. Me acuerdo que había joyería en la calle con la exposición de oro, piedras preciosas, etc. Y ningún solo japonés tocaba absolutamente ni una sola de las joyas que estaba expuesta en la calle a la vista de todo, que se podía sacar de la caja, poner. Después, por ejemplo,
que observaba que sobre los mailbox, o sea, las casillas que son las casetas rojas de correo, la gente dejaba los paraguas, las billeteras que encontraba. Una serie de conductas para mí asombrosas cuando me fui, por supuesto, la primera vez que fui a Japón. Tuve la suerte de ir en 3 oportunidades. Y decía yo, pero qué bárbaro, pensar que en la Argentina tengo que estar cuidando que no me saquen la billetera mientras voy en el colectivo o en el metro. Y sin embargo acá la gente deja y nadie toca. El que encuentra lo coloca allí y nadie toca. Le preguntaba a ella qué hacían ellos, cómo le enseñaban a su gente esa conducta. Entonces ella me dijo, mire, empezamos desde el jardín de infantes, con los cuentos que le enseñamos a los niños, es decir, los cuentos infantiles. Desde allí ya introducimos las conductas éticas y le enseñamos los valores del respeto de la propiedad ajena, del respeto a sí mismo y el respeto a las personas mayores, menores. Es decir, desde ese momento empezamos la enseñanza. Y eso se continúa a través de la escuela primaria y la universidad. Y el resultado en general es bastante bueno, lo cual no quiere decir que Japón esté exento de corrupciones. También ha habido casos de corrupción en los gobiernos de Japón. Pero en la conducta cultural diaria que yo tuve oportunidad de vivir, realmente es totalmente diferente a la nuestra. No digo que sea lo mejor, pero digo que ahí se ve lo que es el proceso de la enseñanza y la educación. Otra propuesta que hace Transparencia Internacional es la organización de grupos de seguimiento, investigación y monitoreo público. Es decir, realmente organizar grupos que vayan investigando estos temas, que publiquen sus resultados, que los hagan conocer y que todos sepamos qué es lo que está pasando, ayudándonos, ¿cierto?, para que sí, realmente esto sea valioso para toda la sociedad. En conclusión, entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Vemos que nuestro panorama es amplio, que el campo de controles también es complejo, no es una cuestión simple. Los seres humanos de por sí somos complejos y buscamos las cosas más difíciles o los caminos más difíciles para hacer las cosas o para cumplir con las metas y objetivos. La pérdida de la claridad, la transparencia, la honestidad, el sacrificio, la responsabilidad y la búsqueda de la vida fácil, que como no es sancionada ni castigada, la mayoría prefiere seguirla. Si cambiamos, o por lo menos todos y cada uno nos ponemos en el trabajo diario de cambiar desde el propio ejemplo, dando ejemplo de conducta, ejemplo de cumplimiento y de respeto, creo que de a poco se puede ir cambiando. Pero si no hay un cambio de mentalidad, todo lo que estudiamos y escribamos, vamos a seguir produciendo libros, trabajos, estudios, conferencias, y no vamos a lograr esa transformación. Por eso felicito a Jaime por elegir este tema, realmente que creo que cuya lucha no debemos abandonar nunca. Si queremos que esa pobreza desaparezca, que nuestros países crezcan y que vuelva esa democracia social igualitaria que todos necesitamos. Nada más y muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta, Jaime. Sotelo, por tu brillante, articulada y completa exposición sobre un tema ahora mismo, en tiempos de pandemia, además, de palpitante y rabiosa actualidad, en el que efectivamente, por más normas jurídicas que se puedan aprobar y promulgar,
si no existe un ambiente y una mentalidad y una cultura ética sólida y coherente, es difícil dar pasos hacia adelante. Yo te felicito por tu valentía, te felicito por tu coherencia, te felicito por tu brillantez en la exposición, y la verdad es que este es un tema que algunos venimos trabajando desde hace mucho tiempo, es un tema permanente que ahora además debe ser afrontado y enfrentado desde una perspectiva preventiva. La pandemia nos está enseñando muchas cosas, entre otras la necesidad de prevenir y la necesidad de tomar medidas para evitar no solamente que se propague el virus COVID-19, sino también para que en este tiempo en el que el poder es más intenso y es más extenso, puedan funcionar los controles. Tú terminabas la exposición haciendo esta convocatoria a la existencia de controles que sean independientes y controles que sean autónomos, porque si no hay control y si quien va a ser controlado designa o influye en los órganos de control, realmente nada o muy poco se puede hacer. Por lo tanto, en fin, es un tema bien tratado, muy bien tratado, y ahora vamos a tener, como solemos en estos seminarios, un turno de intervenciones de los colegas, a los cuales ahora le damos la palabra para que en un tiempo prudencial formulen sus comentarios, preguntas, intervenciones. Adelante. Yo la verdad es que desde donde estoy no puedo ver las manos levantadas porque técnicamente no puedo, pero bueno, como somos todos personas de bien y ordenadas, seguramente vamos a ver las preguntas que sean menester, una detrás de otra, en un tiempo razonable. Son ahora las 8 menos 20 y yo creo que no deberíamos de pasar de las 8. Adelante, entonces. Jaime, si quieres, soy Marta, si quieres Marta, puedo ir ordenando yo el debate para que todos tengan la posibilidad. Perfecto. Muchas gracias, Marta. Nada, tiene la palabra el profesor Ismael Mata. Adelante, Ismael. Gracias. Hola, Mirta, excelente tu exposición. Quería ver si podías agregar alguna reflexión, sin duda valiosa, sobre cómo puede influir la planificación y la fijación de políticas claras en la gestión pública para ello, ¿no es cierto? Como para prevenir y controlar la corrupción. Y en segundo término, además, digamos, de contar con estas reglas previas para la gestión, la importancia que tiene la participación y la comunicación y el papel de los medios que están teniendo, medios públicos, en este tema de la corrupción, que generalmente corren con ventaja para brindar la información respecto a los controles establecidos del Estado. Bien, el tema de la planificación es un tema común de pasión del doctor Mata y mío, digamos, ¿no? Que siempre estamos trabajando con el tema de la planificación porque creemos ambos firmemente que hay que prevenir y estudiar previamente las cuestiones para poder evitar que las cosas ocurran. Y eso se hace con un planeamiento serio que los estados han abandonado también y que hace mucho tiempo las decisiones se toman sobre urgencia o con urgencia sin pensarlas con tiempo, meditarlas y ver las consecuencias que ya van a tener. Yo considero que la herramienta de la planificación debe reforzarse, reasumirse y exigirse para el cumplimiento de las políticas. Como decía también Jaime, a veces hay cuestiones como la pandemia de las que no hablé porque ya hemos hecho un seminario sobre pandemia, pero que son inesperadas, pero que lo que hacen es sacar a flote lo malo del sistema y lo aumentan y lo acrecientan. El otro aspecto que plantea Ismael también, el tema de la comunicación de los medios. O sea, ese es un tema también muy importante porque los medios tienen sus propios intereses. Como hoy decía, la parte privada tiene una gran influencia, no solamente por el hecho de que son los que pagan muchas veces los sobornos, sino también a través del manejo
de sus empresas, que son las empresas productoras de noticias, que son intencionadas en aquellas informaciones que dan y que restringen muchas veces la realidad y que entonces la gente realmente no sabe qué es lo que pasa. Por eso es importante que el Estado tenga esas páginas, como decíamos, de transparencia, de conocimiento general, que cualquiera pueda acceder, que se puedan conocer las cosas sin intervención del poder del periodismo, que a uno lo llaman el cuarto poder, ¿no es cierto? Que muchas veces, como decís vos, te da una información que está orientada y que entonces realmente nos sirve para ver realmente cómo es el panorama. Esto es un tema para escribir un libro, ¿no es cierto? Cómo actúa realmente el poder de la fuerza del periodismo y de transmisión de noticias hacia la sociedad. Y que cuando toman un punto que quieren atacar y se dedican a eso, y la gente se convence que es cierto, sin saber realmente cómo son los verdaderos datos de la realidad. Y lamentablemente los investigadores universitarios, que son serios generalmente, no llegan de esa manera al pueblo. Es decir, tienen publicaciones y todo, pero la gente no lee las publicaciones de los investigadores. Leen los diarios, escuchan la radio, ven la televisión, y ellos son los que están manejando a veces esa información en forma incorrecta. Ese es un trabajo también que debe atenderse, digamos, para ver que no estén fallando o fabricando datos que no corresponden. Así que me parecen muy interesantes tus aportes, Ismael, compártanlo todos. Gracias por tus preciosas respuestas. Paul Alejandro Centeno, si conecta el micrófono, tiene la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Desde Ecuador les saludamos. Bastante oportuna la exposición de la profesora Mirta. Creo que es un tema que nos invita a reflexionar mucho, y creo que desde América Latina son unos problemas cotidianos que nosotros tenemos que irlos confrontando. Yo quiero hacer una pregunta, bueno, realmente dos preguntas que están bastante vinculadas entre sí. Al hablar del tema de corrupción o utilizar el término corrupción, no sé si eso es posible delimitarlo, porque nos va a generar, o la consecuencia de la corrupción es un conjunto de delitos en el ámbito penal, justamente que tienen que ver con el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, el peculado, pero no sé hasta qué punto este concepto de corrupción abarca todos estos delitos. Y por otro lado, eso en el ámbito penal, pero ya aquí en el ámbito administrativo, lo que nos compete, este tema de la corrupción y esta necesidad de delimitarla, hace referencia a la necesidad de establecer faltas administrativas, faltas disciplinarias en el ámbito administrativo para generar estos procesos de control de la corrupción, y insisto, con la necesidad de delimitar su concepto. Y la segunda pregunta va en torno hacia lo que usted mencionaba sobre el control de la discrecionalidad a través del principio de juridicidad. No sé si es que tiene un símil o es diferente lo que se refiere a la proscripción de la arbitrariedad. ¿Sí? No sé si es que el control de la discrecionalidad va vinculada o va separada de la proscripción de la arbitrariedad, tomando como concepto base a la buena administración como derecho humano. Creo que eso nos invita mucho a reflexionar. Creo que es muy amplio el comprender la corrupción y obviamente aterrizarle al ámbito administrativo, y particularmente lo que me interesaría un poco es su comentario desde el procedimiento administrativo sancionador. Muchas gracias. Bien. Yo he dicho que son distintas las áreas que regulan la materia, y he dicho que hay en la materia penal, me interesaba aclarar que el derecho penal también está evolucionando para coayudar, porque el derecho, yo creo en la teoría sistémica que nos enseñaba nuestro querido maestro Francisco González Navarro, al que aprovecho para rendirle un homenaje hoy, que ha muerto hace muy poco tiempo, un generoso maestro de todos nosotros, que nos ha enseñado muchísimo, y que él
era un gran defensor de la teoría sistémica. El derecho no es departamentos estancos, es un sistema en general integrado por todas las áreas del conocimiento. Por eso es importante saber qué va pasando en el ámbito penal, donde va coayudando a controlar estas conductas. Yo solamente las mencioné porque no es nuestro tema específico. En el ámbito de los sumarios o los procedimientos sancionatorios, como habla usted, también llámese juicio político en el caso de los funcionarios políticos. Es evidente, como le dije hoy, porque eso también comenté, que se inician y muchas veces no se logra la sanción de las personas que fueron investigadas, ya sea porque renuncian antes y se le acepta la renuncia cuando yo pienso que no se le debería aceptar hasta que no se termine la investigación, y entonces quedan excluidos de la sanción porque son muy largos o extensos los procedimientos sancionatorios y después los juicios contenciosos administrativos, y entonces tampoco se llega a aplicar la sanción. No hay repetición contra el funcionario que actúa irregularmente. La acción de repeticiones no se usa, no se aplican. Y entonces muchas veces paga el Estado el daño, pero el funcionario sigue teniendo la inconducta libremente e impunemente, porque no es sancionado desde ningún ámbito. Eso tiene que cambiar. Los procedimientos deben ser más rápidos, más contundentes, y las sanciones deben ser más amplias, como le decía, que era la recomendación que hacía Transparencia, ¿no es cierto?, internacional. En este ámbito administrativo también, porque también ahí, ¿no es cierto?, podemos evitar, podemos hacer la prevención de que el productor mata, y podemos hacer los procedimientos sancionatorios que lleven a la sanción de los órganos administrativos. ¿Hay algún micrófono abierto que se cuelga? Jaime y Ismael, si podéis cerrar los micrófonos, así evitar. Bien. Así que en cuanto a la delimitación del concepto, no es una cuestión sencilla. Usted habrá visto que yo no di ninguna definición. Dije lo que decía el maestro Jesús González Pérez, que es una lacra por la sociedad, decía el maestro Jesús González Pérez, y hablaba de ese elemento corrosivo. Yo en su momento llegué a hacer una definición propia, que es la contracara de la ética, la corrupción, pero no hay en realidad una definición que la podamos aplicar, porque es, como diríamos, como un elemento expansivo, que a medida que uno va estudiando cada vez más, ve que abarca más y más y más temas y más complejos, lo cual no quiere decir que no podamos tener la definición del origen etimológico de la palabra, ¿no es cierto?, que es la corrupción, es provocar que la conducta del otro cambie en un sentido incorrecto, o buscar definiciones que uno procure acotar, digamos, el campo de la corrupción. Pero yo creo que no es un campo acotado, y que tampoco es simple dar 3 líneas, digamos, que ahí estarían comprendidas todas las conductas que hacen a la corrupción. Porque va, como dijo usted, desde los derechos humanos, que es el campo amplio del que estamos hablando, en el cual se afecta a la pobreza, a la dignidad del hombre, al desarrollo humano, etcétera, a la dignidad de la persona. Va desde ahí hasta otras cosas que son amplísimas, como la contaminación ambiental, o miles de cuestiones que están afectadas dentro de un sistema cuando la corrupción funciona. Y la corrupción lamentablemente funciona en todas nuestras administraciones. Por eso no creo en delimitar un concepto en el sentido así estrecho que usted pretende, sino que creo que es un concepto amplio, y por eso lo he desarrollado de esa manera. Pero si usted quiere, se puede buscar la concepción etimológica para tener más tranquilidad a qué hacemos referencia, o alguna otra concepción de ese tipo. Y respecto a lo que usted decía, bueno, que hacemos los administrativistas, y tenemos mucho que hacer, porque todo lo que hablé corresponde también a nuestra área. O sea, tenemos que seguir trabajando con las modificaciones
de la aplicación de las normas que hacen a nuestra área, todo lo que es la contratación pública, lo que es todo lo que es en materia de las conductas de los funcionarios, el manejo de los fondos públicos, el presupuesto, etcétera, todo lo que hace el derecho administrativo. Cualquiera de los institutos nuestros que toquemos, servicios públicos, el que ustedes quieran, tiene un área que está trabajando dentro del marco de, lamentablemente, este fenómeno destructivo que es la corrupción. No sé si contesto a su pregunta, a su inquietud por lo menos. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Tiene la palabra José Ignacio Hernández. Muchísimas gracias, un placer estar aquí, profesora Mirta, felicitaciones por su extraordinaria ponencia. Yo quería hacer una pregunta en relación con un punto que usted señaló de la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, la administración electrónica en las políticas anticorrupción, especialmente en temas de transparencia, ¿no? La semana pasada, hace 2 semanas, perdón, fue la reunión de expertos del MESICIC, el mecanismo de seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción. Fue la primera reunión de expertos que se da en tiempos de pandemia. Y yo diría que la gran conclusión que salió de esa reunión es la utilidad que ha representado la administración electrónica y las tecnologías de la información para apalancar el principio de transparencia y prevenir prácticas de corrupción, especialmente en el marco de los estados de excepción y otras medidas similares que se han venido dictando. Entonces era para ver su impresión. Sé que el tema de la pandemia se ha tratado bastante, pero igual que usted, temo que al finalizar la pandemia quede como gran lección el costo en términos de corrupción. Entonces me gustaría saber, en su opinión, qué rol pudiese cumplir la administración electrónica en este contexto. Muchas gracias. Bien, yo he destacado el rol de la administración electrónica. A mí me parece que es un rol trascendente en esta época y además, como decíamos, la pandemia nos ha obligado a colocarnos en la era electrónica, nos guste o no. O sea, ya no es una cuestión de discusión, de opinión o de pareceres, sino que ya estamos viviendo esa realidad obligados justamente por esa pandemia. Entonces hoy ya no podemos negar de ninguna manera que tenemos que utilizar estos medios para trabajar en controlar los medios de los sistemas de corrupción, en erradicar los mismos y buscar la forma de hacer de que esto sea útil. Como yo le decía, en la Argentina esa ley que se dictó, la ley de administración financiera, ya hace muchos años, estoy hablando, no sé, 20, 30, no quiero decir los años, porque siempre que veo los años veo lo vieja que soy, porque ya hace mucho que estudié eso. Pero la administración financiera, cuando se crea esa ley, trae justamente un sistema informático del control cruzado de información, que si se hubiese aplicado tal como se proyectó en esa ley, usted hoy tendría una información de todo el manejo del fondo público, cruzando la información de la Hacienda, de la Contaduría General de la Nación, la Dirección de Presupuesto, la Tesorería General de la Nación, la Sindicatura, la Auditoría. Eso preveía esa ley ya con un gran adelanto hace mucho tiempo, elaborado por algunos de los profesores que trabajan en el CLAD, como Bonifacio, o algunos profesores de la Facultad de Ciencia Económica de Buenos Aires, como Oscar Oslac, Domínguez Molet, profesores que fueron pioneros en la materia de la investigación. Y ahí estamos hablando, si eso se hubiese aplicado ahí, ya hubiésemos evitado lo que ocurrió. Sin embargo, no, se buscó todas las formas de poner obstáculos a la aplicación del sistema de control informático. Por eso le decía que las tecnologías están a nuestra disposición. La inteligencia artificial, que es una nueva área dentro de la tecnología, que tiene su propio desarrollo y una propia creación, también es un elemento súper importante para aplicarlo hoy. El tema es que quien lo usa son hombres, y que esos hombres usan los sistemas a veces en forma desvirtuada. Y entonces no se logra el objetivo que la tecnología persigue. O sea, la tecnología es un instrumento que nos va a ayudar
a lograr los objetivos. Pero si los hombres no cambian, por más tecnología que tengamos, por más inteligencia artificial que tengamos, por más robots que trabajen por nosotros, que sean totalmente asépticos a cualquier cosa, no va a funcionar, porque siempre va a haber un hombre que es el que se encarga de manejar, y mientras ese hombre no cambie los valores, no va a cambiar nada. Yo lo estoy diciendo hace mucho tiempo, Jaime también, y yo he aprendido con Jaime porque él escribió su libro y yo he trabajado con su libro hace mucho tiempo, con el maestro Jesús González Pérez, que también luchaba mucho contra estos temas. Digo, algunos de los que han sido los maestros, Francisco González Navarro, etc. Todos los profesores creo que ven trabajando con este tema porque a todos nos preocupa realmente que esto cambie. Pero pese a todo lo que se escribió, como les digo, se estudió y se sigue diciendo, no cambia, aumenta. Y como les decía, en los países de América Latina, usted tiene de todos los países funcionarios que han ido de presidente o secretario o legisladores que están siendo procesados por cuestiones de corrupción. En todos. Y tecnología hay en todos lados. Por supuesto que hay que mejorar la tecnología, hay que hacer inversión en la tecnología, hay que formarse en la tecnología. Tenemos muchas cosas para decir sobre la tecnología, mucho de lo que falta hacer. Pero es un tema que lo puse en la mesa porque me parece un tema muy importante y que hoy ya no podemos olvidarnos que está acá con nosotros. Fíjense cómo estamos dando la clase con la tecnología, si no, no nos podríamos ver nuestro querido encuentro de todos los años en el mes de marzo que hacíamos con Jaime en Mariñán. Bueno, aunque sea este pequeñito encuentro por las vías tecnológicas, algo mantenemos de ese espíritu para poder seguir estudiando y discutiendo estos temas tan interesantes. Así que la tecnología para mí es fundamental. Sí, ¿alguna otra pregunta? Jaime, cuando quieras retomar el hilo, ya no hay más peticiones de palabra. Muy bien. Muy bien, pues un fuerte aplauso para la doctora por su exposición tan prolija y tan brillante que nos ha permitido reflexionar conjuntamente sobre un tema complejo. Un tema complejo, pero que al final, si volvemos a los clásicos, Aristóteles, por ejemplo, cuando en la Ética Nicómaco decía que está muy bien hablar mucho de ética, pero sobre todo lo fundamental es practicarla, que los principios son para practicarlos. Y esto, en el tiempo en que estamos, creo que tiene una evidente, imperiosa actualidad. Muchas gracias, profesora Mirta Sotelo de Andró. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en esta tarde, media tarde, última hora de la mañana, según los países de procedencia, y les vamos a convocar para que el día 19 de abril vamos a tener una sesión que será seguida el día, creo que es 11 de mayo, sobre temas relativos a la justicia en general y a la justicia contenciosa administrativa. El día 19 de abril vamos a tener invitado al presidente de la Audiencia Provincial de La Coruña, don Ignacio Picatoste, que hablará de la Administración de Justicia en España, y el día 11 de mayo a la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Dolores Rivera, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que nos hablará de las nuevas tendencias del proceso contencioso administrativo entre nosotros. Como siempre, es un placer haber tenido a todos ustedes y les deseamos una buena tarde, una buena noche y hasta el mes de abril. Muchas gracias, Mirta. Adiós. Chao. Chao, chao. Adiós, 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 adiós. Y muchas gracias a